Hola, buenas tardes, buenas noches aquí en España, son las 10 de la noche. Muchas gracias por la presentación y por, bueno, pues por la posibilidad de estar con todos vosotros. Eh, Recientemente estuve en México hace un año y pico y pude estar con vosotros allí directamente. Ahora, bueno, pues por la pandemia y por las circunstancias, bueno, pues lo hacemos por vía online, pero bueno, yo me siento como si estuviera allí. La verdad es que México es como mi segunda casa. Cuando estoy allí, la verdad es que me tratan genial y he disfrutado muchísimo. Tengo cantidad de amigos mexicanos y la verdad es que siempre que estaba allí me han tratado fantásticamente. O sea que, bueno, pues añoro mucho las veces que he podido estar allí y disfrutar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a dar una conferencia que voy a intentar un poco lo que quiero demostrar es un poco que la endodoncia es mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? La endodoncia quizá es de las especialidades que más ha cambiado en los últimos años y la verdad es que, bueno, pues hoy en día hacemos mucho más procedimientos que los que se hacían antes y todos van encaminados a salvar el diente. Me gusta mucho que la Sociedad Mexicana de Endodoncia, la Asociación Mexicana de Endodoncia, perdón, entre sus, entre sus logos tiene puesto salvar el diente, ¿no? Save the tooth, igual que hace la Sociedad Americana de Endodoncia, igual que hace la Argentina, igual que hace la española. Nosotros tenemos salva tu diente, ¿no? Yo creo que todas las sociedades tenemos que luchar por intentar que la gente no extraiga los dientes con tanta facilidad. Es verdad que ya hemos pasado esa época donde se quitaban todos los dientes o se quitaban con mucha facilidad y no se le daba importancia a la endodoncia, ¿no? Y se daba mucha importancia a los implantes. Y hoy en día eso está cambiando y hoy en día se sabe que no hay nada como nuestros dientes y hay que intentar mantenerlos, ¿no? Y mi conferencia va justo sobre este tema, ¿no? ¿Qué procedimientos hacemos para poder mantener los dientes? Y la verdad es que la endodoncia es mucho más de lo que nos enseñaron hace años, ¿no? La endodoncia, por supuesto, es tratamiento de conductos, es retratamiento de conductos, es cirugía apical, es barrera apical con MTA, tratamiento de ápice inmaduro, es terapia pulpar vital, es decir, mantener la pulpa vital para intentar, bueno, pues retrasar la endodoncia o evitar la endodoncia. Es también el reimplante, el autotrasplante, la revascularización. Tenemos traumatología dental. Toda la traumatología prácticamente, al menos en España, la llevamos los endodoncistas. Cuando hay un accidente o un golpe en un partido de fútbol, a quien llaman es al endodoncista, que es el que sabe manejar mejor todos los protocolos para poder mantener ese diente, ¿no? Entonces, todo lo que os he contado es endodoncia, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la endodoncia es aburrida, es solo meter limas dentro del conducto, pero la endodoncia es muchísimo más. La endodoncia es el poder salvar dientes y usar todos estos procedimientos para al final, bueno, pues tener éxito y mantener el diente, ¿no? Bueno, como podemos mantener el diente, todos estos procedimientos que hacemos, lo que van a hacer es que van a cambiar también el plan de tratamiento. Antes el plan de tratamiento era mucho más sencillo, que era fuera el diente y se ponía un implante. Hoy en día mantenemos el diente y como se mantiene, pues el plan de tratamiento también cambia, ¿no? Si repasamos cuál es el éxito en endodoncia, bueno, pues sabemos y todos los estudios nos dicen que es un tratamiento súper predecible, ¿no? Vemos, fijaros, el éxito un 97%, un 94%, un 92%, 91%. Es un tratamiento muy, muy predecible, ¿no? Si vemos este estudio, este es un estudio que me gusta mucho, es un estudio de Selarabi y es un estudio que me gusta mucho porque es un estudio, como yo digo, frío, ¿no? Es un estudio que no tiene ningún tipo de interés comercial. Es un estudio hecho sobre 1,5 millones de dientes, 1,126,000 pacientes y fijaros que 8 años después de haber hecho el tratamiento de conductos, el 97% de los dientes sigue en boca. Eso es lo que nos dice cómo es la endodoncia, ¿no?
Hoy en día tenemos tratamientos, sistemas de instrumentación que nos facilitan mucho el tratamiento de conductos y muy fácilmente somos capaces de hacer una endodoncia como la que estáis viendo, ¿no? Os voy a poner como un juego, ¿no? Vamos a coger el ratio de éxito más bajo de la literatura de los tratamientos, de los 3 tratamientos endodónticos más habituales, como son la endodoncia o tratamiento de conductos, el retratamiento de conductos o reendodoncia y la cirugía apical. Y vas a coger el ratio de éxito más bajo de la literatura, ¿no? Sabemos que en endodoncia el éxito es en torno a un 92%, pero cojamos ese 75% que estamos viendo ahora mismo, ¿no? En el retratamiento sería un 70%, cuando realmente es en torno al 85% el éxito real, y en cirugía apical un 74%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una endodoncia y no funciona, habría un 25% de probabilidades de que fallara, pero siempre podemos hacer el retratamiento. Le inferimos ese 70% y de fracaso hay un 7,5%. Si después del retratamiento no funciona, siempre se puede hacer la cirugía apical. Le inferimos el 74%. ¿Y qué quiere decir esto? Que poniéndonos en un ratio de éxito muy bajo, somos capaces de salvar prácticamente el 95% de los dientes. Esto, si le hubiéramos puesto el ratio de éxito real, estaríamos hablando prácticamente del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos salvar prácticamente el 100% de los dientes. Yo siempre digo que podemos salvar cualquier diente, salvo que esté fisurado, que no sea restaurable o que periodontalmente no sea estable. Pero si si no reunimos ninguna de estas 3 premisas, somos capaces de salvar cualquier diente. El problema es que trabajamos en sistemas de conductos con ramificaciones, conductos arteriales y bacterias. Bacterias que se meten por cualquier lado y son muy complicadas de eliminar, porque se protegen, porque se tapan con lámina de polisacáridos, el biofilm, porque se meten por anatomías complejas, por la razón que sea. Pero eso es lo que hace que la endodoncia sea compleja. Por eso, tanta importancia que dar a la irrigación, a la limpieza del sistema de conductos para poder hacer luego una buena obturación tridimensional, que son los fines y el éxito de nuestra endodoncia. Aquí vemos, por ejemplo, un tratamiento de conductos, hicimos la endodoncia lo mejor posible y fijaros a nivel apical, sobre todo en la raíz mesial, fijaros la anatomía a la que nos enfrentamos. Para poder obturar eso, no solo hay que hacer una buena obturación termoplástica, sino también hay que limpiar químicamente, en este caso la irrigación, ¿no? Un buen protocolo de irrigación y hacer que se mueva ese irrigante dentro del sistema de conductos y que luego la buena obturación tridimensional penetre eso que hemos limpiado, en este caso químicamente, ¿no? Aquí vemos otro caso, vemos el premolar, el 25, el cual, bueno, pues nos solicitan que hagamos un tratamiento de conductos. Aparentemente parece un conducto amplio y ancho, pero si vemos el combin, fijaros lo que aparece. Fijaros ese conducto que a nivel apical se bifurca. Lo veis, ¿no? Y si vemos la otra imagen del combin, pues vemos que parece un solo conducto. Fijaros lo que cambia el tener otra proyección o en este caso tener un combin y poder elegir la proyección que nos interesa más para tener información, ¿no? Pues con esta información sé que el tratamiento va a ser un poco más complicado de lo que pensábamos. Aquí tenemos el tratamiento hecho, lo hicimos lo mejor posible y aquí vemos cómo a nivel apical tenemos esa doble salida que se apreciaba en el combin en la visión mesial. Aquí os voy a poner un caso para que veáis un poco. Hoy estamos principalmente, me imagino, entre endodoncistas y todos opinaremos de una forma muy parecida. Pero cuando pongo esta imagen con gente que no es endodoncista, nos llevamos bastantes sustos del tratamiento que elegirían ellos, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos un molar inferior que le han tallado para poner una corona y el paciente presenta una pulpitis irreversible. Bueno, como todos somos endodoncistas, todos tenemos claro que ante un caso así, lo ideal es hacer el tratamiento de conductos para intentar salvar y mantener el diente, ¿no? Pero si de esta imagen
os pusiera esto, ya habría algún compañero que diría, uy, la furca está afectada, hay una lesión de la raíz distal. En este caso ya no sé cómo. Aquí lo que importa es cuál es el origen. Hay una lesión apical, una lesión en furca, pero el origen es una necrosis del sistema de conductos, posiblemente por el tallado de la corona. Pues en este caso, haciendo una buena limpieza del sistema de conductos y una buena obturación, vamos a conseguir tener éxito. Luego lo vamos a ver este caso. Pero si a algún compañero ya le ponemos esta misma imagen y encima con una especie de endodoncia, no se le puede llamar endodoncia a eso porque es un desastre, pero bueno, con algo metido en los conductos, ya habría alguno que diría, ya, pero es que encima ya tiene una endodoncia hecha, ya no se puede hacer nada. Eso no es una endodoncia. Una endodoncia tiene que cumplir unas bases mínimas para poder llamarse una endodoncia, ¿no? El caso real, pues sería esto, ¿no? Sería esta imagen que hemos visto, esa lesión en furca, esa necrosis producida por el tallado de la corona, que si hacemos una buena endodoncia, como vais a ver durante toda la conferencia, nada regenera hueso como la endodoncia. En tan solo 6 meses, fijaros la recuperación y la mejora que ha tenido el molar, ¿no? Aquí tenemos un estudio que me gusta muchísimo, que es de Azarpajot. Es un estudio que me gusta mucho, pero que me da mucho susto también, ¿no? Me asusta muchísimo pensar que el paciente, dependiendo de en qué profesional caiga, en qué profesional odontológico caiga, va a cambiar lo que le van a hacer. Es decir, si un paciente nuestro cae en manos de un implantólogo, ante un diente con un poco de duda, le quitará el diente y le pondrá un implante. Si cae en manos de un endodoncista, le intentará salvar el diente, se lo endodonciará y se lo mantendrá. Si cae en manos de un ortodoncista, a lo mejor le intenta quitar el diente y cerrar el espacio con ortodoncia, ¿no? Creo que es algo que pasa en la sociedad, al menos pasa en España y yo creo que pasa en todos lados, y aunque este es un estudio de Canadá, y yo creo que eso es un problema, ¿no? Ese estudio, fijaros, es un estudio que lo que hace es evaluar incisivos superiores con lesión apical, ¿no? Y fijaros, en el lado de la izquierda vemos que el 100% de los endodoncistas hace la endodoncia para mantener el diente, luego los generalistas va bajando, un 90%, prostodoncistas, y los cirujanos orales, el 30% de los cirujanos orales quita un incisivo central, que es el diente más estético de toda la boca, porque hay una lesión apical. A mí me parece algo terrible, ¿no? Pero en la columna de la derecha vemos que encima todos los ratios bajan porque es un incisivo central superior con endodoncia hecha y con lesión apical. Prácticamente el 100% de los endodoncistas intenta el retratamiento y mantener el diente, y vamos bajando hasta llegar a los cirujanos, que el 50% de los cirujanos quita el incisivo central porque la endodoncia no es la adecuada y el diente tiene una lesión apical. Esto es terrible, o sea, ¿no? Porque lo que hay que intentar y lo que se promueve desde todas las sociedades de endodoncia es intentar mantener los dientes. No hay nada como nuestros dientes, y fijaros los cirujanos y otros compañeros la facilidad que tienen para quitar dientes, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho desde todas las sociedades. Desde la española lo estamos haciendo, desde la mexicana he visto también. Tenemos que luchar por educar a nuestros compañeros y al paciente. A nuestros compañeros para que crean en la endodoncia, sepan lo que la endodoncia es capaz de hacer y de alguna forma se pongan en nuestras manos para intentar salvar los dientes que estén peor de sus pacientes, ¿no? Y luego también hay que educar a la población, hay que educar a la población y mostrarle que antes de quitarse un diente pida una opinión siempre a un endodoncista, ¿no? Porque normalmente la mayoría de los dientes son salvables, ¿no? Ya hemos dicho que excepto si está fisurado, no es restaurable o periodontalmente no es estable, somos capaces de salvar prácticamente cualquier diente. Y eso hay que mostrárselo al paciente y a nuestros compañeros. Si miramos un poco qué es lo que quieren los pacientes, pues fijaros, nadie quiere quitarse un diente. Estamos hablando de un 3% de los pacientes quieren quitarse un diente, ¿no? Aquí vemos un caso, un 26, un molar superior,
pues en el cual, fijaros, con esa curvatura de la raíz distovestibular, hoy en día con los nuevos sistemas de instrumentación somos capaces muy fácilmente de preparar el sistema de conductos y hacer una buena endodoncia, ¿no? O en este caso, un premolar inferior con una anatomía compleja, bueno, pues hoy en día con la magnificación somos capaces de poder ver mucho mejor, poder encontrar esa anatomía compleja y poder hacer el tratamiento de conductos en condiciones como estamos viendo, ¿no? O en este caso una gran curvatura a nivel apical, que no somos capaces de progresar con una lima del 8, bueno, pues ahí somos capaces de reconducir y hacer una buena obturación en condiciones, ¿no? Aquí tenemos un incisivo central, igual, el cual hacemos una calibración a nivel apical, un tapón con MTA y en la misma sesión hacer el tratamiento de conductos, ¿no? También podemos hacerlo en este caso. Este es un niño que nos llega a la consulta con una avulsión. Afortunadamente han cogido el diente, lo han reimplantado, lo han ferulizado, pero llega al cabo de los días con una necrosis y con una lesión apical, ¿no? Bueno, pues en este caso podríamos hacer un pequeño tapón a nivel apical de MTA o con un biocerámico y sobre eso hacer el tratamiento de conductos. Pero ¿qué viabilidad habría de este diente a largo plazo con esa raíz tan cortita? Pues bastante mala, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso decidimos hacer una revascularización, que es otro procedimiento endodóntico. Inducimos el sangrado de la papila apical, irrigamos bien todo el sistema de conductos y luego sellamos coronalmente con MTA. Y 8 meses después, fijaros, ese 21, cómo ha cambiado su pronóstico totalmente de un diente que, bueno, que estaba a la raíz totalmente sin crecer y con una reducción bastante importante, fijaros 8 meses después, pues cuál es el pronóstico de ese diente, que es muchísimo mejor, ¿no? Este es un caso que me llegó a la consulta, es un futbolista, pues estaba jugando, es un futbolista de primera división de un equipo importante que estaba jugando y de repente en un córner sale el portero y le pega un codazo, va a despejar y le pega un codazo a los dientes. Fijaros lo terrible que es que saltan estos dos dientes, bueno, tienen una avulsión parcial, como estamos viendo, pero el 22 sale disparado hacia el campo, ¿no? Entra el médico del equipo de fútbol, es un equipo de fútbol de los 3 más importantes que hay en España, y fijaros que el médico ni se percata ni se preocupa por ese incisivo lateral que estaba en el campo. Lo dejan ahí, se llevan al jugador, luego le ferulizan, etcétera, pero ese incisivo lateral lo dejan en el campo. Si lo hubieran cogido, limpiado y repuesto, este jugador hubiera mantenido todos sus dientes, ¿no? Por eso es muy importante y en España estamos intentando hacer una campaña para concienciar, para informar a la sociedad, informar en colegios, en federaciones deportivas de todos los deportes, bueno, a los padres en los colegios, para intentar que si hay cualquier tipo de avulsión a un niño, a un adolescente, que la gente sepa actuar, sepa que hay que coger el diente, que hay que limpiarlo y reponerlo. Y luego ir a su especialista en endodoncia, pues para que indique el tratamiento mejor, ¿no? Pero es algo que es fundamental, educar a la población para que no pase más esto, ¿no? En este caso, a mí me llegó el paciente ya así, ferulizado. Vemos el 22, que es un diente de resina, ¿vale? No hay 22. Ya le expliqué yo que si le hubieran cogido el diente del terreno de fútbol, o sea, del campo de fútbol, pues que podríamos haberlo mantenido. Y él dice, jo, es que a mí no me dijeron nada. Ya, pues hay que saberlo porque es la forma de que, bueno, pues de que se pierdan menos dientes. En este caso fui a tratar tanto el 11 como el 21. Ante el tratamiento que habían tenido y haber estado varios días con necrosis, decidí, bueno, pues hacer una pulpectomía total de los dientes y dejar con clobetasol, con un corticoide, pues durante un mes para evitar esa reabsorción externa que podría haber, ¿no? Cuando voy a hacer el tratamiento y hago un combin previo para ver también cómo está el hueso, etcétera, fijaros, nos encontramos que el 21 está totalmente calcificado
Esto es muy típico en los futbolistas porque son muy típicos los codazos, los golpes, los cabezazos, y aquí pues le habrían dado un golpe hacia tiempo y fijaros la calcificación que tenía el 21. Eso nos complicaba, pero bueno, siempre hay conducto y pudimos encontrarlo. Hicimos la pulpectomía de los dos y rellenamos con clobetasol durante un mes. Al mes ya tratamos, irrigamos bien y hicimos el tratamiento de conductos. Fijaros aquí cómo se ve el hueso, cómo se ve en alguna de las imágenes, en la tercera imagen, cómo se ve por Palatino una línea de fractura. Fijaos el golpe que había tenido, ¿no? Y esto ya es el caso hecho, a la izquierda con clobetasol y a la derecha ya el tratamiento hecho y las dos endodoncias terminadas, ¿no? Y así fue como solventamos el caso. Luego le pusieron un implante en la posición 22, pero como ya hemos dicho, era un caso que podía haberse salvado perfectamente con su propio diente, ¿no? Es un caso ya que tiene bastante tiempo. Fijaros lo importante que es la placa inicial, ¿no? En este caso estamos viendo esa radiografía inicial. Esto es un molar inferior. Vamos a hacer el tratamiento y al empezar el tratamiento, pues nos encontramos que, vamos, que la anatomía es súper, súper compleja. Y efectivamente, bueno, pues nos enfrentábamos a una anatomía muy, muy complicada. Por eso esa placa inicial nos da muchísima información y esa información, pues lo que nos va a hacer es que, bueno, pues nos va a decir que tengamos cuidado porque podemos encontrarnos una anatomía como la que hemos visto, ¿no? Y es el caso ya con el paso del tiempo. Este caso ya tiene 15 o 16 años y fijaros que un buen tratamiento de conductos hecho con cariño y con anatomía compleja, como la en este caso, haciéndolo con cariño, pues una endodoncia dura, ¿no? En este caso, pues fijaros, 15 años más tarde sigue el diente ahí perfectamente. A pesar de que tiene el cordal, esa muela del juicio ahí en esa posición, yo siempre soy de la idea de que si los dientes no están dando problema, no están reabsorbiendo la raíz, no están creando ninguna molestia, etcétera, hay que dejarlos. Y ahora muchísimo más. Yo a mis pacientes, ahora los cordales, les digo que los guarden, que los mantengan, porque nunca se sabe cuándo lo vamos a poder utilizar, ¿no? Porque estamos usando ahora bastantes cordales para reponer dientes o fracturados, fisurados o no restaurables que nos mandan a hacer la endodoncia, ¿no? Como un caso que veremos luego más tarde. Aquí tenemos otro caso, otro tratamiento que se puede hacer. Este caso es, me mandan para hacer el retratamiento de ese 47 y bueno, pues yo cuando me llega veo ahí una lesión apical, me da la impresión que en unas raíces mesiales puede haber un instrumento. Cuando es un retratamiento siempre hago un combin previo y al hacer el combin pues me encuentro varias cosas, ¿no? Me encuentro, bueno, la lesión como estáis viendo, pero sobre todo me encuentro esto, ¿no? En la imagen que veis ahí en la derecha, fijaros ese corte axial, cómo vemos esa cantidad de puntitos, de conductos, los dos conductos que están obturados con gutapercha y los puntitos negros que es la anatomía real del diente. Si vemos el corte de la fotografía, vemos perfectamente cómo hay dos zonas donde está la gutapercha y luego puntos azules. Yo siempre tiño con azul de metileno para ver esa anatomía compleja de este sistema de conductos, para ver exactamente cómo es la anatomía. Pues fijaros cómo se ve perfectamente la gutapercha y luego el resto de puntitos azules, que es el conducto, que son los conductos que están sin tratar, ¿no? Fijaros que en esta imagen se ve que era un... Bueno, como os estaba diciendo, me planteé el no hacer el retratamiento debido a esa anatomía tan compleja que tenía el sistema de conductos y pensé tanto en la cirugía apical como en el reimplante. La cirugía apical la deseché porque, si os fijáis, hay mucha cortical vestibular hasta el ápice, habría que destruir demasiada y fue por lo que me incliné por el reimplante. Y más en este caso, que tiene unas raíces fusionadas y que me parecía una extracción bastante sencilla. Bueno, ahí hice la extracción. En este caso, ahí tenemos la preparación, el corte apical y teñí con azul de metileno
el ápice para ver esa anatomía compleja. Fijaros, un conducto, dos conductos, tres conductos, 4, 5, 6, 7 conductos. Y eso fue lo que preparé. Y ahí tenemos en la parte izquierda la preoperatoria, la posoperatoria en el centro, y esto es el control a los 6 meses. Fijaros la mejora en 6 meses de la lesión apical. Fijaros cómo ha mejorado, ¿no? Y aquí tenemos también el control un año después, ¿no? Que ya la curación es total, ¿no? Es un tratamiento predecible y la verdad es que sobre todo hay que tener cuidado con una cosa, con el ligamento periodontal, ¿no? Que el tiempo extraoral sea siempre inferior a 10 minutos, y puede ser menos, 5, muchísimo mejor, y cuidar muchísimo ese ligamento periodontal. Al reposicionar el diente dentro del alveolo, no apretarlo demasiado, dejarlo un pelín suelto y ferulizarlo. Y la verdad es que estos tratamientos funcionan muy, muy bien, y la verdad es que nos dan facilidad en algunos casos, pues como este, ¿no? Que haberlo hecho este tratamiento vía conducto hubiera sido muy complejo, ¿no? Aquí tenemos otro caso. Me llega este 17, perdón, este segundo molar superior, con igual una lesión apical, como vemos en el combín de la derecha, y bueno, pues un poco viendo el diente, viendo que me pareció una extracción más o menos fácil, en vez de hacer el retratamiento, me incliné por el reimplante, también en este caso. Y vamos a ver el caso. En este caso el problema era la raíz mesiovestibular, era una raíz con un conducto acintado y que habían tratado de forma cilíndrica, ¿no? Como vamos a ver ahora en el vídeo. Aquí vemos alguna imagen más del combín y vemos la lesión, ¿no? Y vamos a ver el caso, ¿no? Aquí tenemos ya el diente después de la extracción. Lo primero que hacemos es biselar un poquito o hacer un pequeño corte de los ápices. En el fondo es para exponer esa parte axial y poder ver esa anatomía del sistema de conductos. Lo hacemos en todos, por supuesto. Hacemos un ligero corte y ahora vamos a proceder también a hacer una pequeña tinción con azul de metileno de esas raíces donde hemos hecho el corte, ¿no? Para poder asegurarnos de la anatomía que hay. Y lo que vamos a apreciar es que en la raíz mesiovestibular, ¿veis ahí la raíz mesiovestibular, una zona más oscurita, azul? Eso es el conducto. Fijaros aquí en la zona de la derecha cómo se aprecia esa raíz mesiovestibular y cómo se aprecia cómo era un conducto con esa forma cintada que vemos en rojo, ¿vale? Eso era el conducto. Solo está tratado en blanco o en rosa, lo que es por donde va la gutapercha. La otra parte es conducto sin tratar. Y esa es la forma que le vamos a dar a la preparación, tanto en ese como en los otros, en el disto vestibular y en el palatino. Hacemos la preparación, como ya he dicho, todo ese tiempo extraoral inferior a 10 minutos. Si podemos estar cerca de 5 minutos, mejor. Aquí yo tardé exactamente 6:25 en hacer todo lo que estáis viendo. Ahí vamos haciendo la preparación a retro, más o menos 3-4 milímetros. Y ahí vamos poco a poco preparamos. Y una vez que ya hemos preparado, procedemos a hacer la obturación. ¿Vale? Ahí vamos avanzando. Y ahí secamos un poco los conductos. Fijaros cómo os explicaba que es como acintado este conducto mesiovestibular. Ahí vamos a obturar. En este caso está hecha la obturación a retro con SuperEva. Necesito un material que frague rápido para que luego al reposicionar el diente no se mueva ese material que he colocado. Si pusiera MTA, pues como tarda en fraguar más, el problema es que al reposicionarlo se puede ir parte del material, que es lo que no quiero, ¿no? Entonces, para estos casos de reimplante o trasplante, me gusta un material que frague rápido, como puede ser el SuperEva. Ahí tenemos ya la obturación y como fragua bastante rápido, en cuanto prácticamente lo hemos puesto, ya se puede pulir, y fijaros cómo queda con la forma exacta del conducto. Y ahora ya listo para que lo repongamos en su alveolo. Ahí está ya
colocado en el alveolo. Y en este caso, como tenía una corona, era complicado ferulizarlo con la media ortodoncia y lo ferulizamos con un aspa, con una sutura de 4 ceros para que sujetara bien ahí. También se puede ferulizar con cemento quirúrgico. Bueno, hay varias alternativas de cómo lo podemos ferulizar, ¿no? Y ahí tenemos el pre y ahí tenemos cómo quedó el caso ya terminado, ¿no? Bueno, pues es otra alternativa y la verdad es que es muy sencillita y en muy poco tiempo somos capaces de hacerlo y que funcione muy bien. Hay que hacer una extracción con mucho cuidado, una extracción poco traumática y no utilizar elevadores para el diente, solo con botador y muy despacito manteniendo ambas corticales, ¿no? Aquí tenemos otro caso, este caso es más reciente, es un 6 superior que me mandan para hacer el tratamiento de conductos. Vemos que tiene una lesión en la raíz mesiovestibular, lo vemos en la imagen de la izquierda. Y bueno, pues cuando me mandan el tratamiento me doy cuenta que hay una fisura de mesial a distal, una fisura enorme, ¿no? Y le digo al paciente, mira, el diente está partido, está fisurado, somos capaces de salvar muchas cosas, pero ante un caso así no se puede hacer nada, ¿no? Y el paciente me dice, no, doctor, pero yo quiero salvarlo, no hay ninguna otra posibilidad, ¿qué puedo hacer? Y le digo, es que está partido y cuando está partido poco se puede hacer. Y de repente miro y me doy cuenta que tiene 8. Y encima tiene un 8 arriba que no tiene oclusión, no tiene antagonista, no tiene 8 inferior. Es un 8 que no está haciendo nada, pero que está ahí en boca. Y gracias a estar ahí en boca nos sirvió, ¿no? Yo le dije, mira, pues se me ocurre una cosa. Podemos intentar quitar ese diente fisurado y te puedo trasplantar el 8 a la posición del 6. El paciente al principio se queda un poco perplejo, un poco asustado, diciendo, ¿pero qué me está diciendo? Y al final, bueno, pues le explico un poco el tratamiento, se lo explico a su referidor y decidimos entre los tres que el tratamiento ideal es el autotrasplante. Y fue lo que hicimos. Tenemos ya el combin, ahí vemos en la imagen de la derecha cómo era esa molar del juicio, ese cordal, ese tercer molar, que era una sola raíz, un solo conducto, ¿vale? Tenía una anatomía muy propicia para poder hacer la endodoncia en condiciones y como ya tenía ya el combin, aproveché para mandar al protésico para que me hiciera una réplica exacta del diente, ¿no? Hicimos el tratamiento de conductos de ese cordal, que encima fijaros qué anatomía, tenía un conducto lateral, lo podemos ver ahí. Y nada, hice la extracción del 6 y donde estaba el 6 con un motor de implantes preparamos, yo utilizo unas fresas que son las de 3i Biomed, que son unas fresas con forma cónica, que es la forma más parecida a las raíces de los dientes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son las fresas más convenientes para ese tipo de casos y yo solo hago endodoncia, pero bueno, me compro un motor de implantes tan solo pues para los casos de autotrasplante, ¿no? En este caso vemos ahí cómo preparamos el lecho, cómo vamos entrando. No hay que preparar mucho, ya está el alveolo, pero hay que quitar esa zona del centro entre las raíces y bueno, hay que preparar ese espacio hasta que la réplica, que la veis aquí en la imagen de la izquierda, esa que es más blanquita, entra perfectamente en el huequecito que nos ha quedado, ¿no? Y ya en la imagen de la derecha vemos el diente. Aquí tuvimos el diente fuera de boca 2 segundos, es decir, cuando ya la réplica me entraba perfectamente en el alveolo, en ese momento hice la extracción del 8 y sin sacarlo de la boca directamente ya lo metí en la posición 6, que es la imagen que veis en la derecha. Ahí ya lo ferulicé 3 semanas y bueno, pues esto es el caso recién terminado, como estáis viendo, ferulizado al otro diente y aquí tenemos el control a los 6 meses. El paciente está totalmente asintomático y está perfectamente. Fijaros ya cómo la imagen radiolúcida que se veía en mesial de la imagen de la izquierda, cómo ha desaparecido, ya se ha regenerado del hueso y nada, el diente tiene 0 movilidad, está todo perfecto. En este caso la ferulización se dejó
durante 3-4 semanas y nada, este es el caso hecho y seguiremos haciendo los controles, pero va todo perfectamente. Ahora le van a poner seguramente un endocrown, una incrustación para que el ajuste sea bastante mejor y también le van a poner un implante delante de este diente, ¿no? En posición 5. Bueno, por desgracia, lo que más nos llega, casi todos los que estamos hoy aquí somos especialistas y por desgracia lo que más nos mandan no son endodoncias, sino son reendodoncias, como en este caso, ¿no? La endodoncia se hace bastante mal a nivel mundial, ¿no? No es solo en España, es en todos los países tenemos grandes problemas de cómo se hace la endodoncia, ¿no? Hay varios estudios, fijaros estos que estáis viendo. En España, pues un estudio de Segura Egea habla de 81% de los tratamientos son deficientes, en Suecia 63%, en Brasil un 45%, en Suiza un 64%, en Francia un 81%, en Colombia un 67%. En México no he encontrado ningún estudio, pero seguramente habrá un resultado bastante parecido a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque la endodoncia es complicada, la endodoncia es muy difícil y hay que formarse muy bien. Yo siempre digo que para ser un gran profesional hay que tener 3 pilares básicos. Uno es la formación, eso que aprendemos, ¿no? En la universidad, en los posgrados, etcétera, etcétera. 2, la experiencia, lo que ganamos con el conocimiento, con el paso del tiempo, con nuestros casos, con nuestros pacientes, con los tratamientos que vamos haciendo, ¿no? Y el tercer pilar básico es la tecnología. Sin estos 3 pilares, si falta alguno de los 3, desde mi punto de vista, estamos muy limitados como especialistas o como grandes profesionales, ¿no? Creo que la endodoncia es complicada. Creo que cuanto más endodoncia hacemos y cuanto más sabemos de endodoncia, más nos damos cuenta que más difícil es y que más complicado es controlar tantos parámetros. Y la gente que sabe poco es la que vive mejor. Es gente que piensa que con que la gutapercha llegue más o menos a longitud de trabajo, ya más o menos la endodoncia está bien, ¿no? Nosotros sabemos que eso no es así y eso es lo que nos hace mejores endodoncistas y que hagamos mejores tratamientos, ¿no? Al final lo que nos llega a la consulta a nosotros es esto. Han intentado hacer la endodoncia, no han podido, han perforado, se ha roto un instrumento, no han podido hacer la endodoncia mejor. Bueno, pues la razón que pueda ser, ¿no? Pero como nos gusta mucho lo que hacemos, pues bueno, pues disfrutamos mucho, incluso con tratamientos tan complejos, porque es lo que nos gusta, ¿no? Intentar eso, solventar el problema y salvar el diente y evitar la extracción. Aquí en este caso, bueno, pues fue un retratamiento bastante sencillo. Hay veces que los retratamientos son casi más fáciles que las endodoncias porque ya está preinstrumentado un poco el conducto y si no han hecho un bloqueo o un escalón, como en este caso, pues el retratamiento de conductos es súper sencillo, ¿no? Aquí en este caso sí que habría que tener mucho cuidado porque fijaros que el dentario pasa muy próximo a donde está la terminación de los conductos, ¿no? Aquí tenemos alguna otra imagen. Ya os he dicho, nada regenera hueso como la endodoncia, ¿no? Pero incluso en casos como en el de la izquierda, que vemos una reabsorción de la raíz distal, en el cual, bueno, pues hacemos el tratamiento de conductos en la imagen del centro lo mejor posible. En la raíz distal sellamos o realizamos un tapón con MTA y fijaros, 18 meses después, cuando hacemos la endodoncia, un poco de condiciones, con un poco de cariño, un poco con algo de conocimiento, fijaros 18 meses después cómo somos capaces de regenerar hueso, ¿no? Alguna imagen más, aquí está raíz mesial igual, muy pocos meses después, fijaros ya cómo ha curado esa lesión apical. Este es un caso de un antiguo alumno mío, Andrés. Fijaros, Andrés se encuentra un paciente que viene a su consulta porque le quieren quitar el 45, el 46, el 47 por esa lesión que estáis viendo. Y bueno, y el paciente asustado y encima le dicen que le pueden producir una parestesia de la zona cuando le hagan el legrado y la limpieza, ¿no? Andrés viene el paciente a su consulta y le dice, mira, yo creo que con una buena endodoncia, en este caso 45-46,
somos capaces de salvar el diente. Y fijaros, Andrés hace la endodoncia del 45-46, fijaros la lesión apical 18 meses después, cómo ha desaparecido. A este paciente le iban a arruinar la vida, le iban a quitar 3 dientes, le iban a hacer un legrado, le podían haber producido una parestesia y fijaros en este caso, simplemente le hacen unos tratamientos de conductos 46 y fijaros la lesión, el hueso, cómo se regenera en tan solo 1 año y medio, ¿no? Este es un caso mío, este es un caso que me llegó a la consulta. En ese caso, igual le querían quitar el 46 y 47 porque había una gran lesión apical. Esto lo vemos en la panorámica. Esta misma imagen es esta, que es la periapical. Ahí vemos la lesión que englobaba al 46 y al 47. Y yo le dije, mira, aquí el 47 no hay que hacer absolutamente nada. Está vital y el 46 sí que tiene una necrosis, porque tiene una especie de inicio de tratamiento de conductos, pues vamos a terminar ese tratamiento de conductos, vamos a hacerlo en condiciones y vamos a esperar a que se regenere el hueso, ¿no? Hicimos la endodoncia pues lo mejor posible, pasó 1 año, la lesión aún seguía por ahí, como podemos apreciar. 2 años, ya la lesión era mucho más pequeñita. 3 años ya casi ha desaparecido. 6 años, fijaros 6 años después, cómo está el caso, ¿no? Con una simple endodoncia le querían quitar 2 molares y con una simple endodoncia, fijaros lo que hemos hecho, pues que la vida de este paciente sea muchísimo mejor, ¿no? Y esto es la panorámica también unos meses después. Bueno, aquí vemos, ¿no?, cómo somos capaces de incluso en anatomías complejas, como este conducto en C, típico de un molar inferior, cuando hacemos la endodoncia en condiciones, sellamos en condiciones, fijaros esa lesión a nivel apical, 1 año después, cómo hemos conseguido que prácticamente desaparezca, ¿no? Ya os he dicho que nada regenera hueso como la endodoncia. Tenemos otro caso aquí. Este es un paciente que me mandan para hacer la endodoncia del 35. ¿Y por qué me mandan esto? Porque le iban a hacer una cirugía, el maxilofacial, le iba a hacer una cirugía de esa lesión apical que estamos viendo. Entonces yo llamé al maxilofacial y le dije, mira, no hay que hacer la endodoncia del 45, yo creo que lo único que habría que hacer es el retratamiento de la 36. Déjame que haga el retratamiento y espera para no hacer la cirugía. No, porque quiero hacerla, porque la lesión es muy grande, me da miedo que se rompa la mandíbula. Y le digo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a preparar, te voy a retratar el 36. Te voy a tratar el 35 por si al final haces la cirugía para que puedas limpiar con tranquilidad. Pero espérate un poco porque creo que solo con el retratamiento podemos tener éxito, ¿no? Bueno, pues hice el retratamiento, hice también el tratamiento del 35 por si al final le iban a hacer la cirugía y le dije al paciente, intenta hacerte un poco el loco y esperar todo lo que puedas, porque creo que así podemos tener éxito. Y efectivamente es el tratamiento es el post-tratamiento y este es el control a los 18 meses. Fijaros la lesión, cómo estaba 18 meses después, cómo habíamos conseguido regenerar prácticamente todo el hueso que faltaba, ¿no? Y pues el paciente se ahorra una cirugía que encima la hubiera hecho un maxilofacial y que posiblemente hubiera cortado por la mitad la raíz, hubiera sido una cirugía muy destructiva, ¿no? Y bueno, y el paciente está feliz con sus dientes prácticamente. Y a mí me hubiera gustado más incluso si no hubiéramos hecho ni siquiera la endodoncia en el 35, ¿no? Bueno, como ya hemos dicho al principio de la conferencia, la endodoncia ha cambiado mucho, ¿no? Y ha cambiado mucho en parte por la tecnología. Ya he dicho que un gran profesional tiene que tener experiencia y conocimiento, pero la tecnología es fundamental, porque la tecnología nos da posibilidad de hacer cosas que no se podían hacer antes, ¿no? Fijaros, tuve un caso el otro día y era un paciente que había estado intentando hacer una endodoncia, Arturo Martínez Bernat. Arturo Martínez Bernat fue uno de los padres de la endodoncia española y posiblemente uno de los 3 mejores endodoncistas que ha habido en España, ¿no? Un súper endodoncista, que encima fue mi maestro y fue mi profesor en la universidad, ¿no? Y vino el paciente con un diente calcificado que Arturo había estado 2 sesiones hace 20 años intentando encontrar los conductos y no pudo encontrarlos. Y yo
no soy mejor endodoncista que él, seguro, no soy mejor que él. Pero yo con el microscopio tardé 8 minutos en encontrar el conducto. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología, que el tener medios, nos va a dar posibilidad de hacer tratamientos que a lo mejor no podríamos hacerlos, ¿no? Entre lo más importante, bueno, pues yo diagnosticaría, indicaría que para mí lo más importante hoy en día es, por supuesto, la magnificación. Creo que hoy en día la endodoncia en el 2021 que vamos a entrar no se puede hacer sin magnificación, o si queremos hacer una magnificación, o sea, una endodoncia de vanguardia, necesitamos tener los medios, ¿no? Para poder trabajar, sellar una perforación, un calcificado, etcétera, necesitamos tener visión, ¿no? Creo que la endodoncia está cambiando y hoy en día la endodoncia es mínimamente invasiva. Hacemos tratamientos menos invasivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que hacer aperturas ninja de estas que salen ahora en Instagram, en Facebook? No. Las aperturas tienen que ser conservadoras. Hay un estudio de Plotino precioso que demuestra que una apertura conservadora es tan resistente como una apertura ninja. Cuando una apertura ninja perdemos el control de los instrumentos, perdemos la capacidad de visión, perdemos la capacidad de lo que estamos haciendo, por lo cual con una apertura conservadora es más que suficiente, ¿no? Y el CBCT, ¿no? Yo el CBCT lo tengo en la consulta. A mí me es de mucha ayuda porque la mayoría de los casos que nos mandan a la consulta son casos de dificultad, son casos de retratamiento, de cirugía apical, y necesito tener un compin previo para tener una explicación de lo que está pasando. No quiero decir que lo tengamos que tener todos los especialistas en la consulta. Creo que es lo ideal, porque el diagnóstico es instantáneo. Pero sí al menos tener un colega, un compañero al que le podamos derivar el caso y que nos haga el convin para tener una información previa, ¿no? Creo que los casos que trabajamos son muy complejos y necesitamos de una información previa antes de entrar, ¿no? Dentro del sistema de conductos. Luego, otros puntos importantes, hay nuevos materiales en la terapéutica endodóntica, como son los biomateriales, los biocerámicos, que nos van a ayudar mucho en nuestra práctica. Tenemos también mejoras en las técnicas de irrigación, tenemos los nuevos protocolos de irrigación y ya os anticipo que este 2021 surge un nuevo sistema de activación por fotoactivación, un sistema de irrigación que viene avalado por los estudios de Anil Kisen, unos estudios de más de 10 años y que la verdad es que va a ser, yo creo, la revolución en la endodoncia mundial. Creo que viene muy fuerte. Es un producto que se va a llamar Zayat y que va a ser la revolución en los próximos meses. O sea que estaros atentos. Seguramente tendréis alguna conferencia en México y os llevarán el producto ya prácticamente para el año próximo, pero creo que va a ser la revolución y va a hacer que nuestras endodoncias sean un poco mejores, ¿no? Podamos limpiar mejor el sistema de conductos y podamos hacer una endodoncia un poquito mejor, que es lo que se trata, ¿no? Y por último, la obturación, ¿no? La obturación tridimensional, todos sabemos que es el fin último de nuestra endodoncia y debemos de alguna forma pues, hacer una limpieza química lo mejor posible para que todo eso que limpiamos químicamente pueda rellenarse luego en nuestra obturación tridimensional termoplástica. Bueno, eso lo he puesto porque esto es como trabajábamos antes y ahora como trabajamos hoy, pues con la pandemia en la que nos encontramos, ¿no? Era bastante más cómodo antes, pero bueno, hay que adecuarse un poco a la situación. Aquí tenemos un caso que nos mandan para hacer el tratamiento de conductos. Yo normalmente en las biopulpectomías no hago un convin previo, salvo en casos como este, en el cual veo una raíz que pierdo su anatomía, veo que es una raíz curva y con anatomía compleja, y sé que si tengo la información de qué anatomía exacta tengo, pues voy a poder instrumentar mejor ese sistema de conductos. Y fue por lo que hice un convin previo en este caso. Sé que hay compañeros que discrepan en hacer un convin en un tratamiento de conductos. Yo y las guidelines de la Sociedad Americana de Endodoncia y de la Sociedad Europea de Endodoncia dicen
que ante cualquier caso de dificultad media o alta es recomendable hacer un CONVIN previo. A mí un caso como este, con esta dificultad de anatomía, me parece un caso complejo y es por lo que hago un CONVIN previo. ¿Por qué? Porque si sé que los conductos son confluyentes, mi forma de instrumentar esa doble curvatura va a ser totalmente distinta, ¿no? Y tener esa información previa es fundamental. Es más, si yo fuera el paciente, a mí me gustaría que el endodoncista que fuera a hacer esa endodoncia tuviera la máxima información posible. Lo que yo quiero para mí, lo quiero para mis pacientes. Todas estas guidelines cada vez están siendo más suaves y cada vez se permite más hacer CONVIN. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque cada vez las máquinas son mejores. Los CONVIN, como el que yo tengo en la consulta, son de campo pequeño, dan muy poca radiación y muchísima información. Y bueno, es por la razón por la que al final está cambiando todo bastante y cada día hacemos más CONVIN en la consulta, ¿no? Previos antes del tratamiento. Este es el caso y la anatomía. Fijaros que ahora cuando hacemos una endodoncia preparamos menos la zona coronal del conducto y bueno, somos lo más conservadores posibles, tanto a nivel coronal de la entrada del conducto como de la preparación del sistema de conductos, ¿no? Hay un estudio precioso de la doctora Arias que habla que todo lo que abrimos en la entrada del conducto, es decir, toda la dentina pericervical que eliminamos a la entrada del conducto, va a dar mucha más incidencia de posibilidad de fractura vertical posterior, ¿no? Aquí tenemos también un cordal, que tenemos la información de cómo es la anatomía, de que al final son solo dos conductos, un mesial y un distal. Y bueno, esta información, pues bueno, pues nos sirve para no tener que buscar demasiado, no tocar demasiado y hacer un tratamiento muy complejo en muy poco tiempo, ¿no? Hoy en día los nuevos sistemas de instrumentación nos ayudan a hacer una endodoncia rápida y predecible, ¿no? Como estamos viendo. Aquí tenemos otro caso en la imagen de la izquierda, un caso que nos mandan para retratamiento con esas reabsorciones tanto de la raíz mesial como de la raíz distal. Vemos el CONVIN, en el cual también apreciamos una reabsorción interna en esa raíz distal. Y bueno, pues lo que hacemos es el retratamiento, limpiando bien los conductos, sabiendo un poco a lo que nos enfrentamos. Tener el CONVIN previo nos va a dar una información muchísimo mayor, ¿no? De dónde está principalmente la lesión, dónde está el problema, descartar una posible fisura. Y bueno, y aquí tenemos ya, una vez hecho el tratamiento y sellado, todas las partes apicales están selladas con MTA, tapón apical en los mesiales y en la raíz distal, y luego obturar el resto del conducto con inyección de gutapercha, ¿no? Y bueno, pues somos capaces de hacer cosas que antes no teníamos y sobre todo pues por la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, fijaros en este caso, este premolar superior, con esa imagen lateral que estamos viendo. ¿Qué nos va a indicar esa imagen lateral? Esa imagen lateral lo que nos indica es que hay una lesión lateralizada y posiblemente haya una anatomía, un conducto lateral que va hacia esa lesión, ¿no? Aquí estamos ya cuando hemos hecho el tratamiento de conductos. Fijaros, efectivamente, había un conducto lateral justo hacia la lesión y como ya os he dicho antes, ¿no? Nada regenera hueso como la endodoncia y cuando hacemos un tratamiento de conductos en condiciones y una buena obturación, fijaros esa lesión apical lateralizada, cómo somos capaces de, bueno, no nosotros, sino ponemos las bases para que el cuerpo sea capaz de regenerar ese hueso y que, bueno, pues que ahora el caso tenga una pinta fantástica un año después, ¿no? Aquí tenemos el mismo caso, fijaros qué apertura más conservadora, con una ligera apertura conservadora somos capaces de poder trabajar, ¿no? Igual en este caso tenemos un molar inferior que hay que hacer un tratamiento de conductos. Fijaros en cuanto hacemos el tratamiento de conductos, fijaros sobre todo, quizá no tanto la apertura no es tan conservadora, pero fijaros los conductos, lo que hemos preparado, la entrada del conducto, la zona más coronal del conducto, lo conservadora que es esa entrada,
Y fijaros que a pesar de no ensanchar mucho esa zona coronal, cómo somos capaces de mantener la forma original del conducto y poder sellar esos conductos laterales que tenemos en la raíz mesial y esa salida distal que tenemos en el conducto distal. Fijaros, eso es un poco, a mí esta imagen me gusta mucho porque resume cómo es la idea de la endodoncia de hoy en día, ¿no? Cómo es la endodoncia del siglo XXI. Es una endodoncia muy conservadora, que ensancha menos los conductos, que intenta amoldarse más a la forma original del conducto y que va a limpiar químicamente toda esa anatomía compleja y luego obturar tridimensionalmente y sellar esos conductos, bueno, pues como estamos viendo en esa zona de la derecha, ¿no? En cuanto a la magnificación, en este caso, bueno, podemos ver, en este caso es mi hijo que vino un día a consulta y me dijo, papá, a ver cómo se ve con el microscopio. Y bueno, pues le dejé el microscopio y se puso un poco a ver ahí unos dientes que tenía y bueno, pues un poco picándole el gusanillo a ver si para el futuro pues le gusta también nuestra profesión. Y bueno, pues la magnificación es sencilla, en el fondo tiene una curva de aprendizaje, pero es fundamental, ¿no? Aquí fijaros en este caso, este es un estudio de la Sociedad Francesa de Endodoncia, es un estudio que me gusta mucho porque fijaros lo que nos viene a decir, ¿no? Dice, en el 6 superior, en el primer molar superior, la incidencia de cuarto conducto, ¿no? Del conducto mesiopalatino. ¿Cuándo lo encontramos? Pues fijaros, la imagen verde, la columna verde sería lo que hacemos, lo que encontramos sin magnificación. Es decir, encontramos el 54% del conducto mesiopalatino en el 6 superior. La siguiente, el 73%, sería con lupas de aumento, con gafas, seríamos capaces de encontrar el 73% de los cuartos conductos o conductos mesiopalatinos del 6 superior. Y el 93% sería con el microscopio. Fijaros que el microscopio está casi a la altura de la realidad, que sería el 96%. Por lo cual, es cierto que el 6 superior tiene prácticamente siempre el cuarto conducto, pero para poder encontrarlo, pero para poder tratarlo, necesitamos poder verlo. Muchas veces, sin magnificación, es prácticamente imposible encontrarlo, ¿no? Es un estudio que me gusta mucho porque es muy gráfico, ¿no? En cuanto a lo que queremos explicar. Fijaros hasta dónde voy yo, que recientemente yo he cambiado el microscopio en la consulta, ¿no? Yo tenía un microscopio, tenía un Ovmi Pico, un Zeiss, que era más que suficiente para lo que yo hacía y me funcionaba perfectamente. Pero hace años salió el Staro, que nos da la posibilidad de incluir filtros dentro de nuestro microscopio. Y por esta razón, y aparte, bueno, por la forma de documentar, que era más cómoda, etcétera, cambié a este nuevo microscopio. Fijaros si yo creo en la magnificación, que ya no solo teniendo un microscopio me quedo con el microscopio, sino que invierto en otro nuevo microscopio, porque creo que cuanto más tecnología tenga y mejor equipamiento, más cosas voy a poder hacer, ¿no? Fijaros, en este caso es un 6 superior, un 26, el cual viene el paciente con una calcificación bastante importante de los conductos y me pongo a buscar los conductos. Los filtros, bueno, pues el filtro que incorpora ahora el Staro y ahora ya otros microscopios es un filtro ultravioleta que nos va a ayudar mucho. Yo antes usaba la fluoresteína, ¿no? Usaba la fluoresteína, teñía toda la cavidad de acceso y luego con la lámpara de fotopolimerización le daba por el lado al diente o bien incluso con la luz de xenón del microscopio y veía un poco los colores que me marcaba el suelo de la cámara pulpar. Hoy en día, con estos filtros no necesito esto, ni necesito tintes. Fijaros, esta es la imagen, es el filtro ultravioleta y cómo podemos apreciar perfectamente dónde está la zona de los conductos. Fijaros arriba cómo se ve un punto naranja, que va a ser el conducto mesiovestibular, que es justo, mira, lo que veis ahí. ¿Veis dónde está la lima? Donde entra, justo coincide con un puntito naranja que estamos viendo en la zona de arriba. Y abajo se ve también el conducto distovestibular, que sería la otra zona naranja que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos filtros nos van a ayudar también
a encontrar los conductos. Cuantos más armas tengamos, más herramientas, pues seremos capaces de hacer más cosas, ¿no? Y aquí ya es el tratamiento de conductos hecho, una endodoncia normal, como hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? Aquí tenemos un diente que me mandan un incisivo, típico caso que nos mandan, calcificado, y que nos metemos dentro de la cámara, dentro de la cavidad, y fijaros, para empezar, cuando tenemos una calcificación, todos sabemos que hay que ver los colores. Fijaros los colores que se ven en esa apertura. Vemos una zona redondita con un color, ¿vale?, un poco más oscuro. Eso sería el conducto calcificado por donde hay que ir buscando, pero no sé exactamente dónde está el conducto. En cambio, si aplico un filtro, ¿vale?, como en este caso, aplico un filtro y veis al aplicar el filtro como una zona un poco más oscura en la zona, en el circulito que estamos viendo, una zona un poquito más oscura, una mancha oscurita. Pues justo eso, ahí veis la zona un poco más oscura, ¿lo veis? Y ahí es justo donde está el conducto. Bueno, pues estos filtros nos van a ayudar a poder encontrar el conducto y hacer el tratamiento de conductos en condiciones, ¿no? Igual aquí, en este molar superior, pues el cual, bueno, pues tenía una bifurcación en la raíz palatina. Si no hubiera tenido magnificación, no hubiera sido capaz de poder trabajar esos dos conductos a partir de la bifurcación, ¿no? Para poder trabajar algo así, necesitamos tener visión, ¿no? Aquí tenemos también una imagen del CBCT. Fijaros, una imagen de una fractura vertical. Fijaros cómo se ve, cómo podemos explicar al paciente que ese diente tiene una fractura vertical, ha perdido toda la cortical en línea donde está la raíz, y igual ante un traumatismo vemos una fractura, podemos explicar al paciente cómo es el traumatismo, cómo es la fractura y qué se puede hacer. Aquí tenemos también otro diente como el que vimos antes, ¿no?, con una anatomía compleja del sistema de conductos, y ante una anatomía compleja ayuda mucho tener un compín previo para ver a lo que nos enfrentamos. Y bueno, esa doble curvatura que va a ser un desafío para nuestros instrumentos rotatorios. Y ahí vemos dos conductos independientes en la raíz mesial, que nos va a hacer que lo trabajemos de otra forma. Igual que antes, fijaros, esta es una endodoncia de hoy en día, fijaros cómo abrimos menos la zona de entrada del conducto, cómo mantenemos esa dentina pericervical lo máximo posible para no debilitar el diente, ¿vale? Y luego, bueno, pues cómo intentamos reproducir esa anatomía del sistema de conductos, ¿no? Aquí tenemos otro caso que nos mandan. Fijaros, este caso es un premolar superior, el cual, pues con la radiografía previa, que es esta, no tenemos mucha información. Parece que hay una raíz que no han trabajado, otra que está corta, que no han llegado a longitud de trabajo, pero no tenemos mucha información, ¿no? En cambio, si hacemos el tratamiento de conductos, bueno, el CBCT, perdonar, vemos exactamente qué es lo que está pasando. Hay una raíz, que es la palatina, que no han trabajado, hay una raíz, la vestibular, que no han llegado a longitud de trabajo, que falta por trabajar ese tercio apical. Y bueno, hay como algo en la entrada, veis ahí algo radiodenso en la zona de entrada del conducto palatino, que ha dificultado la entrada y que no han podido encontrarlo, ¿no? Y justo esa zona palatina es donde está la lesión apical. Bueno, pues esto sería un poco el caso. Un poquito. Aquí tendríamos el premolar. Y cómo se aprecia, ¿veis? Esa especie era una especie de pulpolito que estaba en la entrada del conducto y que dificultaba esa localización de ese conducto palatino, ¿no? Bueno, nos ayudamos de los ultrasonidos para poder eliminar ese pulpolito. Y ahí vamos con ultrasonidos. Pum, 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 pum. Eliminamos ese pulpolito. Y ya una vez que lo eliminamos, pues ahora irrigamos un poco los conductos. Y ahí ya tenemos entrada en ese conducto palatino. Y ahora ya podemos trabajar el retratamiento en condiciones, ¿no? Fijaros cómo supura o cómo quiere supurar un poquito. ¿Veis esa imagen? ¿Vale?
y ya hemos permeabilizado el conducto. Y ahí tendríamos ya las primeras fases de la instrumentación, ¿no? Ya tendríamos ya el caso hecho, el caso obturado y ahora ya con un pronóstico bastante mejor. Ahora tienen que hacerle una restauración en condiciones, posiblemente colocar una incrustación y bueno, ese es el tratamiento hecho, ¿no? Otro caso en el cual vemos que el CBD ayuda mucho, bueno, pues es un caso de la universidad. Fijaros esos dos incisivos en la zona anterior superior, que uno de los dos hay una fístula, uno de los dos es el responsable de esa fístula, ¿no? Si vemos la radiografía, bueno, pues aparentemente podríamos pensar que ese canino que tiene una endodoncia muy deficiente puede ser el responsable, ¿no? Ahí hacemos la fistulografía, pero el cono de gutapercha nos va a una zona muy cervical. Como había un combin previo porque le iban a poner implantes al paciente, bueno, pues fijaros qué es lo que se ve. Fijaros cómo se ve esa línea de fractura vestibular. Eso es el problema. Tenía un problema periodontal por esa línea de fractura que había en el canino. Es verdad que la endodoncia es un desastre, que no estaba hasta la longitud de trabajo, que no estaba trabajada, que no estaba obturada tridimensionalmente, pero el problema es un problema periodontal por esa fractura que había de la zona más vestibular, ¿no? Aquí tenemos otro caso, un paciente que me mandan un niño con un problema de reabsorción importante, pero si solo tenemos esta imagen, la verdad es que tenemos muy poca información. Ante un caso así, tener un combin nos da muchísima información de lo que está pasando, ¿no? Pues en este caso también decidí hacer un combin y fijaros que al hacer el combin nos encontramos el conducto, todo lo ancho que es y fijaros la porción apical. Esto ya con esta imagen yo ya sé que me va a costar encontrar esa porción apical porque voy a encontrar un conducto muy amplio y en esa parte final va a salir un conductito que es el conducto original donde no hay esa reabsorción, ¿no? Pero otra cosa me voy a encontrar, que hay una comunicación. Hay una comunicación por la reabsorción en esa zona final que estáis viendo en esa imagen de la derecha. Lo vais a poder ver mejor aquí. Veis que hay una comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber tejido de granulación también dentro del conducto y que cuando entre va a sangrar todo muchísimo. Y posiblemente, y así fue este caso, tuve que hacerlo en 2 sesiones. Una primera sesión para eliminar todo el tejido de dentro de la reabsorción de ese conducto ancho, poder limpiar bien todo y una segunda cita para poder encontrar esa zona apical y poder trabajarla y obturarla, ¿no? Y así fue un poco como hice. Ahí vemos con hidróxido de calcio esa primera sesión. Luego ya conseguí reconducir el conducto, sellar esa parte apical y sellar el resto del conducto con MTA, ¿no? Porque había una comunicación y teníamos que tener la seguridad de poder sellar bien esa zona, ¿no? Y así fue un poco como hicimos. Tener esta información previa nos da muchísima ventaja, ¿no? Aquí encontramos otro caso en el que vemos muy claramente cómo en ese premolar, en ese 4 inferior, falta algo de anatomía y efectivamente, pues fijaros, era un premolar y faltaba todo ese conducto, ¿no? Y bueno, pues ya una vez que tenemos la información, es muy fácil el retratamiento y poder hacer el tratamiento en condiciones, ¿no? Aquí tenemos otro caso con una reabsorción cervical invasiva y bueno, pues con un combin previo a esta información tenemos la capacidad de ver si hay comunicación, si no hay comunicación, si hacemos tratamiento de conducto, si no. En este caso, fijaos que el ápice, cómo se ve una periodontitis apical, bueno, había una afectación pulpar clara y bueno, hubo que hacer el tratamiento de conductos y sellado de esa comunicación, ¿no? Y bueno, para algún caso más no me voy a enrollar y vamos a pasar a la parte de cirugía apical, ¿no? Voy a hablar un poco de cirugía apical porque sería un procedimiento más que tenemos para salvar dientes, ¿no? Yo siempre digo que para mí un endodoncista tiene que tener una serie de conocimientos y entre los conocimientos para mí indispensables está la cirugía apical.
la cirugía apical es una herramienta clave para el endodoncista. Pensad que hay muchas veces que no somos capaces de hacer el tratamiento en condiciones. ¿Por qué? Pues porque hay un bloqueo, porque hay una lima separada dentro del conducto que no somos capaces de eliminar. Porque hay, como ya he dicho, un bloqueo, no podemos bajar de algún punto, hay un poste o una corona que no queremos quitar, pues debemos de recurrir a la cirugía para poder solventar el problema. Ya sabemos que el problema siempre es esa falta de sellado a nivel apical y necesitamos mejorar esa falta de sellado para de alguna forma bueno, pues poder tener éxito, ¿no? Aquí vemos una... bueno, ¿cuál es el éxito de la cirugía tradicional? Y a mí me llama mucho la atención, fijaros, hay estudios como el de Rabradan, año 2001, que el éxito es de un 19% y choca mucho con éxitos otros como el de Ruth o Harty del 90%. ¿Por qué puede ser que haya esta discrepancia tan fuerte entre algunos estudios que hablan de un 90% de éxito y otros que están hablando prácticamente de un 19%? Pues esto es porque depende mucho de la técnica, depende de cómo hagamos la cirugía apical, va a tener un éxito u otro. Por eso es muy importante en cirugía apical controlar muy bien lo que está pasando. Una vez más vuelvo a decir, la magnificación también es fundamental en cirugía apical, porque tenemos que ver qué es lo que está pasando, qué anatomía es la que no se ha podido sellar y tratar el caso. Analizar muy bien toda la anatomía, prepararla y obturarla. Y eso es lo que nos va a dar éxito, ¿no? Aquí podemos ver lo que cambia, ¿no? De una cirugía tradicional, cuál es el éxito, a la microcirugía. Cuando la cirugía apical la hacemos con cariño, con formación y con tecnología, con magnificación, fijaros que estamos hablando ya de unos éxitos muy altos, ¿no? Ya en torno al 90%. El éxito de la cirugía, sabemos todos por los estudios de Rubinstein, que está en torno al 92%, ¿no? Aquí tenemos un estudio de Rubinstein que controla a un año prácticamente un 97%. Si lo controlamos 5, 7 años, estamos hablando prácticamente de ese 92%, que es muy parecido al éxito de la endodoncia. ¿Por qué? Porque la cirugía es una endodoncia quirúrgica, es lo mismo. Es una endodoncia por vía quirúrgica. Y aquí tenemos un caso. Este es bueno, pues un caso que nos mandaron, ese incisivo lateral que estamos viendo, con esa lesión apical. Son muy típicas las cirugías apicales en los incisivos laterales. Tienen esa curvatura que muchas veces enderezan y aunque se haga el retratamiento siguen con problemas de sellado y hay que hacer la cirugía apical. Bueno, pues en este caso hicimos el tratamiento, hicimos la cirugía apical. Ahí vemos cómo está la lesión y bueno, en el momento que hacemos la endodoncia, en este caso la endodoncia quirúrgica en condiciones, fijaros un año después cómo somos capaces de regenerar hueso de una forma impresionante. Incluso fijaros en la imagen del Convin cómo se ha regenerado hueso, ¿no? Aquí tenemos otro caso, le habían puesto un bioperno, como digo yo, un perno sin tratamiento de conductos y ahí vemos la lesión apical y bueno, pues este es el caso, ahí vemos la lesión apical, la falta de sellado a nivel apical y bueno, pues en vez de levantar toda la corona y todo el perno metálico, pues con el referidor hablamos y decimos que lo ideal era hacer la cirugía y procedimos a hacer la cirugía en este caso. En este caso hicimos un Newman modificado y ahí empezamos con la incisión, ¿no? Empezamos con la incisión, vamos despegando, Newman modificado, vamos haciendo el despegamiento y vamos separando, llegamos al ápice, empezamos a limpiar, con la cubeta nos ayudamos, quitamos todo el tejido de granulación y ahí vamos limpiando poco a poco.
biselamos, no cortamos el ápice, solo biselamos un pelín, teñimos con azul de metileno para ver bien esa anatomía, vemos que hay un conducto principal, preparamos a retro, prácticamente hasta donde está el poste, ahí secamos con la Stropco y una vez que secamos bien, empezamos a obturar, en este caso con MTA, yo utilizo Neo MTA para los casos de cirugía apical habitualmente, de Avalon, es una marca americana, yo creo que lo tendréis seguramente también en México, y ahí con el plugger voy compactando toda la obturación. Y ahí vamos poco a poco, compactando hasta obturar todo el conducto. Y ya iríamos a hacer la sutura, hacemos todo con magnificación, con microscopio y cómo quedaría el caso. Y este es el caso. Veis que prácticamente no hemos hecho resección apical, solo hemos biselado ligeramente, hemos pulido ligeramente esa porción apical. Este es otro caso que me vino a la consulta ya hace bastante tiempo. Es una paciente pues que estaba en Zimbabue, estaba trabajando en una ONG y bueno, pues le quitaron el premolar de delante pensando que era el problema. El problema persistía, tenía una lesión enorme que cuando me metí dentro todo el seno estaba totalmente lleno con la lesión apical. Había destruido la membrana de Schneider y toda la lesión y tejido de granulación estaba dentro del seno maxilar. Entonces, bueno, cuando accedí me di cuenta que la zona problemática era la raíz mesiovestibular y la palatina. Tuve acceso a la palatina desde vestibular, o sea, imaginaos la destrucción que tenía de toda la zona del seno. Y lo que hice es limpiar todo el seno maxilar, que estaba todo lleno de tejido de granulación, y sellar esa raíz palatina y mesiovestibular. Esto es lo que hice. Y ya está. Ni hice regeneración ni nada. Y fijaos la capacidad regenerativa que tiene el cuerpo. Fijaros cómo se rellenó todo el hueso y todo el seno incluido con hueso. En el momento que le ayudamos un poco al cuerpo, en el momento que hacemos una buena obturación y limpiamos el interior de los conductos, fijaros la capacidad reparativa que tiene el cuerpo, ¿no? Y es que al final una endodoncia pues tiene una serie de pasos, ¿no? Unos pasos que tenemos muy claros, pues como es eso, ¿no? Una pequeña resección apical, una preparación a retro de 3-4 milímetros. Luego, como cualquier endodoncia, secamos bien el conducto, bien con la Stropco, bien con puntas de papel. Y ya una vez que tenemos todo seco, obturamos. Y la obturación es el fin último, es lo que nos va a dar éxito, ¿no? Y eso es lo que hace pues que la endodoncia quirúrgica, en este caso, pues pueda funcionar, ¿no? Aquí tengo otro caso. Esto es una compañera médico, pues que, bueno, pues tenía esa lesión apical entre el 21 y el 22 y como era médico, pues trabajaba en un hospital. Bajó a ver a los maxilofaciales para enseñarles y los maxilofaciales le querían quitar ese 21 y 22. Sí, porque la lesión es muy grande y hay que quitarlo. Ella, como no quería quitárselo, valoraba su diente mucho, no como los maxilofaciales. Me hubiera gustado ver qué hubieran hecho ellos si fuera su propio diente. Y bueno, pues ella vino a la consulta y pidiéndome una solución. Yo le dije que me parecía que no estaban fisurados y que yo pensaba que se podía salvar, que le recomendaba una cirugía apical para no volver a perforar las coronas y para tener la seguridad de que íbamos a tener éxito. Y ella marchó y se fue otra vez al hospital. Fue a ver al maxilo otra vez y el máximo le dijo que era imposible, que una cirugía apical no podía hacer nada ahí, que era una lesión muy grande. Volvió la paciente y la convencí. Le dije, mira, yo te salvo los dientes. La cirugía apical funciona al 92%, te puedo decir prácticamente al 100% que yo te voy a salvar esos dientes. No están fisurados y yo creo que los salvamos. Me comprometí mucho con el caso, pero porque yo creo en la endodoncia, ¿no? Y en ese caso, pues vemos en el centro cómo está el caso hecho y en la derecha el primer control a los 6 meses, que cuando se lo enseñó a la paciente era médico, sabe leer una radiografía y cuando vio el hueso que se estaba regenerando, se levantó del sillón y me pegó un abrazo, ¿no? Y bueno, eso es lo que la endodoncia hace, ¿no? Que somos capaces de salvar dientes y somos capaces, pues de inducir
a que se forme hueso de una forma increíble, ¿no? Como ya he dicho antes, nada regenera hueso como la endodoncia. Aquí tenemos otro caso, un caso complejo porque me mandan para hacer el retratamiento y veo que tiene un perno muñón colado con doble entrada, una corona que aunque no está muy bien ajustada, pero al levantar eso me puedo quedar sin diente, ¿no? Sin diente, sin raíz. Y luego para más INRI tiene restos de limas, como 3-4 instrumentos fracturados dentro de la raíz mesial. Entonces, bueno, pues yo me planteo, hablo con el referidor y le digo, mira, si tú la corona no la quieres cambiar, voy a intentar hacer una cirugía apical. Me es mucho más sencillo porque por el otro lado voy a tener que desmontar todo eso, luego tienes que poner una corona nueva, no sé cómo voy a poder pasar a través de los instrumentos fracturados. Decido mejor hacer la cirugía apical. En este caso, pues hice la cirugía apical, fue un tratamiento bastante sencillito, con acceso a las dos raíces como estamos viendo, y ahí vamos a ir viendo un poco cómo, bueno, pues vamos preparando los conductos. Vamos a ver cómo salen algunas limas por el conducto que estamos preparando ahora, por la raíz mesial. Vamos a ir viendo aparecer, ahí vemos un instrumento ya apareciendo y cómo, bueno, pues fuimos sacando todos los instrumentos y luego ya procedimos a hacer la preparación total de los conductos y la obturación. También, en este caso, la obturación la hice con Super-EVA para tener un fraguado mejor. La hemostasia no era tan buena como otros casos y me siento más seguro con Super-EVA en estos casos. Ahí vemos el caso ya obturado y, bueno, un tratamiento sencillo que hubiera sido muy complicado hacerlo levantando la corona y los pernos, ¿no? Y me quedan dos casos, son dos casos un poco amplios y que los vamos a ir viendo, pero bueno, que son dos casos un poco que resumen un poco pues cómo es la endodoncia, ¿no? Este es un primer caso que me mandan para hacer un retratamiento de este 6 superior. Vemos ahí la lesión de la raíz mesiovestibular y bueno, pues cuando veo el caso y veo cómo está, veo que la endodoncia no es demasiado buena y me inclino por hacer el retratamiento. Como la mayoría de los casos, cuando nos mandan un 6 superior, no estaba hecho el conducto mesiopalatino, dije, claro, ese conducto mesiopalatino es el responsable de todo el problema. Entonces, bueno, pues empiezo con el retratamiento y empiezo a limpiar los conductos. Empezamos a eliminar también toda la gutapercha y también a buscar ese cuarto conducto o conducto mesiopalatino que en un principio me parecía el responsable pues de todo el problema, ¿no? Ahí vamos sacando la gutapercha de los conductos, en este caso del conducto palatino. Vamos eliminándola y limpiando. Y ahí tenemos ya todos los conductos limpios. Ahí falta el mesiopalatino, que ahora vamos a buscarlo. Fijaros que hay como una lima del 8 que se ha quedado ahí, que lo intentaron permeabilizar o buscar. Se rompió un trocito de instrumento y lo dejaron tal cual, ¿no? Ahí estoy con un micro opener, es una lima como con mango, que me ayuda mucho a trabajar con el microscopio, ¿no? Porque puedo estar trabajando en la propia cámara y en la entrada de conductos sin taparnos la visión con el microscopio, ¿no? Ahí estoy con ultrasonidos intentando movilizar ese trocito de lima que había ahí a la entrada de ese conducto mesiopalatino. Vamos poco a poco. Y ahí ya conseguimos permeabilizar, aún queda el instrumento ahí, pero he conseguido traspasar y permeabilizar el conducto. Empezamos ya, una vez que hemos permeabilizado, empezamos a instrumentar. Ya hemos limpiado el resto de conductos, ya no hay nada de gutapercha. Y vamos poco a poco preparando ese conducto. Ahí lo vamos a ver, ya el conducto mesiovestibular. Ese conducto mesiopalatino ya estaba preparado. Ahí tenemos el disto vestibular y
el palatino. Ya tenemos todos los conductos limpios y listos para obturar, ¿no? Ahí vemos ya la radiografía con todos los conductos limpios o prácticamente limpios. Había un poquito de gutapercha en mesio vestibular. Y aquí cómo nos quedó la obturación. Y la verdad es que nos quedamos bastante contentos de cómo estaba la obturación y habíamos mejorado mucho de cómo estaba inicialmente. Y nada, el paciente pasa el tiempo y se tiene que hacer el retratamiento del premolar de delante. Aún seguía un poco de lesión en el molar atrás. Ahí tenemos ya el retratamiento en el premolar. Seguía algo de lesión ahí en el molar y pasa el tiempo y de repente un día nuestra auxiliar nos llama que ha llamado el paciente y que, fijaros, que se ha inflamado, pues como estáis viendo, ¿no? Que tenía un absceso, como el que estamos viendo. Pensamos que podía ser una fisura, una fractura, aunque está localizado muy apical, por lo cual eso nos quitó, cuando lo vimos, nos quitó la duda y no había ningún tipo de sondaje, por lo cual nos inclinamos por hacer un combin y ver esa anatomía y ver de dónde venía esa lesión apical. Y fijaros que esa lesión apical viene hasta aquí, justo de la raíz mesiovestibular, que es la responsable de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues procedimos a hacer la cirugía apical, que era la otra herramienta que tenemos para intentar conseguir un sellado tridimensional y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí empezamos a hacer la cirugía y el despegamiento, ¿no? Empezamos con el despegamiento, descarga en forma curva, en forma de palo de golf, para que no quede cicatriz después. Vamos poco a poco despegando. Vamos despegando un poquito más. Vamos despegando. Y ahí llegamos a la zona de la lesión, donde vamos a empezar a ver poco a poco cómo aparece el absceso y ahí está apareciendo. Intentamos sacarlo entero. Lo que pasa es que al final, bueno, pues se pincharía. De ahí y detrás de ese absceso vamos a ver la raíz del problema, que es esa raíz mesiovestibular, ¿no? Vemos cómo es el acceso, fijaros, el absceso, perdón. Intentamos sacarlo completamente. Vamos separando. Lo movilizamos. Y bueno, y al final de muchos movimientos se pincha. Y ahí, al eliminarlo, bueno, ya teníamos fácil eliminarlo, ahí está la raíz. Esta es la raíz del problema. Esta es la raíz que está dando guerra y que está manteniendo la lesión en este caso, ¿no? Y vamos a analizarla, ¿no? No es solo hay cortar, sino hay que cortar un poquito, viscerar un poquito y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y fue lo que decidimos hacer, ¿no? Ahí vemos la zona del ápice y procedimos a hacer un pequeño corte. Hacemos un pequeño corte y ahí vemos. Y este era el problema. El problema es que teníamos una raíz con un conducto tratado, que es la zona de gutapercha, esta zona que estáis viendo aquí, y todo este istmo, toda esta zona más marroncita, está sin tratar. Era un conducto acintado que realmente eran dos conductos, porque habíamos encontrado ese cuarto conducto, que luego se juntaban y luego volvían a separarse. Y en esa segunda separación, ahí no habíamos conseguido trabajar los conductos. Eso es por lo que yo decía que muchas veces la cirugía es fundamental, porque vía conducto la anatomía es tan compleja que no somos capaces de arreglar el problema. En cambio, con la cirugía apical
tenemos una posibilidad de poder salvar casos pues como este que estamos viendo, ¿no? Ahí ya hemos hecho la preparación. Ahora la preparación es una preparación acintada, como la que vimos antes, porque esa forma de conducto era una forma más acintada. Y, bueno, pues procedemos a obturar. Ahora ya secamos el conducto, secamos y empezamos a obturar y a sellar el conducto. Y ahí tendríamos ya el caso. Vais a ver que la preparación y que la obturación ha quedado como con forma acintada. Y ahí vemos que está totalmente acintado. Teñimos con un poquito de azul de metileno para asegurarnos que no hay nada más de anatomía. Y ahí tenemos el caso ya obturado con la forma cintada que hemos comentado antes. Y este sería el caso ya con la obturación hecha, como estaba antes, que si nos fijamos en la radiografía previa, sí que se ve con una pequeña línea ahí que nos podía indicar pues, que faltaba algo de anatomía. Y lo que yo os decía, ¿no? Que muchas veces la cirugía es fundamental porque, aunque seamos buenos endodoncistas, vía conducto es muy complicado el controlar todo y necesitamos de la cirugía para poder tratar casos pues, con anatomías realmente complejas, pues como en este caso, ¿no? Y ya por último, para concluir, este es el último caso. Y bueno, es un caso también que es una anatomía bastante compleja. Tenemos un incisivo central calcificado, como estáis viendo, con una lesión apical y que nos mandan para hacer el tratamiento de conductos. Bueno, pues después de bastante sufrimiento, somos capaces de encontrar el conducto y hacer la endodoncia lo mejor posible. Veis que está la lesión apical y que pasa el tiempo y la lesión apical persiste, sigue, ¿no? Es verdad que se ve como que la parte apical de la raíz es bastante amplia y que puede haber algo de anatomía que se nos escape, ¿no? Y eso es la razón por la que decidimos hacer cirugía apical también en este caso. Y ahí estamos haciendo la cirugía apical. Ahí tenemos el conducto principal. Y en ese caso también lo obturamos y lo tratamos con SuperEva. Obturamos el conducto principal, pero algo se nos escapa. Hay algo por ahí que, y efectivamente, había dos puntitos. Este puntito que veis en rojo y este blanco que veis aquí eran dos foramidas accesorias que estaban sin tratar. Es decir, había como un delta apical. Ahí, al teñir con azul de metileno vais a ver mejor en azul esos dos puntitos que nos faltaban por tratar. Vale, pues ahora ya que sabemos que faltan esos dos puntos, los tratamos también y los obturamos. Y ahora ya, una vez que hemos obturado tridimensionalmente el caso, ¿vale? Ahora ya sí que hemos sellado esas anatomías, esas foramidas accesorias. Vemos ahora en la imagen de la derecha cómo ha quedado todo obturado. Vemos cómo está la lesión a nivel apical y fijaros en cuanto sellamos, y lo que he dicho durante toda la conferencia, que nada regenera hueso como la propia endodoncia, ¿no? Esto es una endodoncia quirúrgica. En cuanto sellamos bien, fijaros que nada regenera hueso como la endodoncia. Un año después, fijaros la lesión, cómo ha curado perfectamente, ¿no? Bueno, pues antes de despedirme, mostraros que hemos creado un pequeño grupo en Instagram, Fred Buquet, Sanon Patel, Armand Gassi y yo, y bueno, pues que será un grupo de Instagram para que podáis participar y que para que pongamos casos y debatamos, y creo que va a estar bastante interesante. Bueno, pues estaros un poco al día y podéis ver un poco pues cosas que vamos a ir haciendo y colgando en nuestro Instagram de Endo Update. Y para despedirme, pues nada, ahí tenéis también mi Instagram, el Facebook, por si queréis contactar cualquier pregunta que queráis. Os pongo también el anagrama de la Sociedad Española de Endodoncia, y a la izquierda, si os fijáis, nuestra campaña de Yo Salvo Dientes, un poco pues para indicar a la sociedad, como he empezado mi conferencia, que
tenemos que contar a nuestros compañeros que los endodoncistas salvamos dientes y que los pacientes pueden salvar los dientes, y también informar a la población y a los pacientes que antes de quitarse un diente pidan una opinión a su endodoncista, porque la mayoría de los dientes pueden ser salvados, ¿no? Muchísimas gracias, y si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí encantado para responderlo.